Bueno, pues silencio allá atrás, por favor. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Empezamos por la tarde y ahora ya estamos con la película. Después de verla, listos para iniciar el comentario de José Antonio Valdés Peña. Para todas las gentes que están en el Zoom, un saludo a todos. Les agradecemos mucho su participación. Ya veo que está ahí Alejandro Pelayo. Saludos, maestro. Vamos a iniciar con este comentario de este nuevo ciclo. Estamos nuevamente aquí en la sede. Ahora se llama Secretaría del Bienestar, antes Indesol, y pues nos han recibido muy bien para continuar con estos ciclos de cine debate. Este ciclo de la guerra y sus consecuencias en el psiquismo creo que va a estar muy interesante. Es algo muy actual. Nos tuvimos casi 2 años con películas sobre el tema de la pandemia y ahora vino la guerra, una guerra que implica a todo mundo. No solo está en Ucrania y no solo los rusos y los americanos, sino pues estamos recibiendo las influencias de toda esta situación de guerra. Pues vamos a pasar muchas películas, tenemos muchos invitados a lo largo de todo este año, y pues hoy nos hace el honor José Antonio Valdés Peña, que ya tiene muchos años de participar en este cineclub, creo que 20, ¿verdad? 20 años, y desde antes creo que también venía con Pablo, con su mamá, que está aquí con nosotros, y bueno, nos va a comentar esta película de Taxi Driver. Les recuerdo la mecánica que tenemos en el cineclub. Primero vemos la película, para todos los que están en Zoom, que son nuevos, y están por primera vez viendo este cine debate. El segundo momento tiene que ver con el comentario. Después vienen las preguntas y los comentarios de los participantes, tanto de aquí como los que están desde la distancia. Para eso pedimos que anoten su nombre para que participen de viva voz. Normalmente le damos prioridad a ese tipo de participaciones para que es como si estuvieran aquí con nosotros. Entonces, pues adelante, José Antonio. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo sí impunemente me quito el cubrebocas porque no aguanto, se asfixia uno dando clases, ¿verdad? O hablando. Pero bueno, pues buenas noches a todos. Acabamos de ver una de las películas más simbólicas de la década de los 70, de representante de uno de los movimientos más importantes de la historia de Hollywood, que se le llama precisamente el nuevo Hollywood. Y pues bueno, a esa generación pertenecen pues ahora grandes maestros del cine, que todos le están pegando durísimo a los 80 años en estos momentos. Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Terrence Malick, Peter Bogdanovich, algunos ya fallecieron inclusive. Entonces, esta generación tiene un cambio muy importante en consideración con las anteriores generaciones de directores como John Ford o Howard Hawks o John Cassavetes, pues se formaban un poco sobre la marcha, es decir, entraban a la industria, empezaban a aprender a hacer cine y así hacían cine. Pero lo que le toca a esta generación, que en los años 60, es el surgimiento, gracias a los avances de la nueva ola francesa durante finales de los 50 y principios de los 60, los inicios de los primeros departamentos de cine que hubo en Estados Unidos. Las universidades no sabían muy bien en qué área colocar el cine, si en comunicación o en artes visuales, no sabían muy bien dónde, pero finalmente algunas universidades empezaron a crear sus departamentos de estudios cinematográficos. UCLA fue de las primeras, la USC, la Universidad del Sur de California también. De hecho, de ahí egresarán Brian De Palma,
George Lucas y Francis Ford Coppola, y de la Universidad de Nueva York, pues ahí tímidamente llegó un jovencito en 1962 llamado Martin Scorsese a inscribirse con el único maestro que había en la facultad, que se llamaba Hank Menujan, que había sido un técnico cinematográfico de toda la vida, y con él Scorsese empieza pues a estudiar, si podemos decir así, cine. A partir de 1962, Scorsese empieza a llevar una carrera donde, pues, al mismo tiempo está ocurriendo un cambio importante en los Estados Unidos. El 22 de noviembre de 1963, en la Plaza Dilley de Dallas, Texas, es asesinado el presidente John F. Kennedy. Con ello inicia socialmente en los Estados Unidos una época de gran violencia social, donde viene el movimiento de los derechos de la comunidad afroamericana, donde vienen la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, donde vienen los derechos de la mujer y donde, pues bueno, finalmente viene el quiebre generacional con la generación del 68. ¿No? Entonces, al mismo tiempo que esto ocurre, pues en 1964 comienza oficialmente la ofensiva militar de los Estados Unidos en una nación muy lejana que es Vietnam. Vietnam viene un conflicto entre la parte norte y la parte sur, el comunismo está a punto de invadir todo y entonces Estados Unidos, convertido en Superman, pues se lanza durísimo a una intervención militar que va a ser poco menos que catastrófica. La guerra de Vietnam oficialmente dura cerca de 11 años, más o menos son 11 años, de que llegan los primeros efectivos a que se retiran prácticamente corriendo porque las tropas de Vietnam del Norte vienen llegando a Saigón. Eso es en 1973, justo el año donde dice Travis que lo dieron de baja con honores, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos atando cabitos. La generación de los 70, o los que van a ser la generación de los 70, obviamente no están de acuerdo con la guerra de Vietnam. Muchos de ellos son, si ustedes ven fotos de Coppola dirigiendo El Padrino, el primer Padrino, Coppola andaba de chancla, pantalón de mezclilla roto, unas greñas hasta el pecho, nada que ver con el señor Barboncito que luego conocemos todos como Francis Ford Coppola recibiendo Óscares. No, eran un montón de hippies, todos ellos venían del Flower Power, venían de todos estos movimientos de contracultura. Por ejemplo, Coppola es muy simbólico que inaugure su estudio de producción, que es Zoetrope, en San Francisco. ¿Por qué no en Hollywood? Pues porque no quieren ser Hollywood hasta que los inviten, ¿verdad? Como pasó con El Padrino. Entonces, Scorsese está en la escuela de cine, empieza a trabajar profesionalmente y hay una primera relación de Scorsese con la guerra de Vietnam en un pequeño corto, un cortometraje muy cortito que se llama The Big Shave, la gran rasurada o la gran afeitada. Es un solo escenario, un baño donde hay un espejo y un lavabo, y un joven norteamericano, perfectamente identificable como norteamericano, empieza a ponerse espuma en el rostro para afeitarse. Se afeita con una de esas navajas que dan terror, que son las que se acuerdan que se abrían de los dos lados, ¿no? Y entonces, pues el muchacho empieza a rasurarse, primero por el rostro, empieza a sonar una canción romántica de los años 60, cosa que a Scorsese le gusta mucho siempre usar el contrapunto, es decir, una imagen y una música que van en contra una de la otra, y ahorita les explico por qué. Porque mientras vamos escuchando esta canción, este joven se va rasurando y una vez que se va quitando como el exceso de espuma, con la navaja se empieza a cortar la piel lentamente, se corta completamente aquí, se corta aquí, se corta la patilla, el rostro está ensangrentado, él se sigue viendo al espejo y finalmente se abre completamente el cuello desangrándose enfrente de nosotros. El muchacho queda frente al espejo, sonríe, se da la vuelta y ahí termina el cortometraje, ¿no? Termina, dice The End, y al final hay una pequeña leyenda del lado derecho que dice Viet 67.
¿no? Por lo tanto, Scorsese dice que en aquellos años a todos los muchachos de las escuelas de cine les decían, tienen ustedes que tomar actitud ante la guerra de Vietnam, son jóvenes, ninguno de ustedes quiso ir a la guerra desde luego, entonces pues promuevan a través del cine la protesta social. Scorsese con este cortito de The Big Shave de 1967, que lo pueden ver en YouTube, es un baño de sangre, de una vez les advierto, si algún día lo ven, son 3 minutos de película muy fuerte, pero que para Scorsese decían mucho. En entrevistas posteriores, Scorsese dice, para mí esa imagen del joven estadounidense que se rasura y de pronto empieza a mutilarse hasta el grado de degollarse, dice, pues para mí es la actitud que los Estados Unidos estaban teniendo hacia sus jóvenes, enviándolos a Vietnam, a una carnicería terrible, ¿no? Entonces, es la primera vez que Scorsese en este trabajo habla de Vietnam. Recordemos que uno de los trabajos más importantes antes de que se vuelva director de cine es colaborar como editor en Woodstock, en el famosísimo documental de Michael Whatley. La versión de 4 horas ya está disponible, no se lo pierdan, pero donde Scorsese fue editor y fue también camarógrafo durante el concierto. Entonces, ustedes recuerdan que en ese concierto que reunió a todas las grandes voces de los años 60, pues el tema de la guerra de Vietnam estuvo durante los 3 días que Woodstock se llevó a cabo. Entonces, ahí otra vez está un punto de vista de Scorsese, un testamento de Scorsese acerca de ese movimiento juvenil. Curiosamente, después ya no aparece. Si nosotros vemos Who's That Knocking at My Door, su ópera prima, o vemos Boxcar Berta, que es su primera película industrial con Roger Corman, o Calles Peligrosas, que es una película ya muy personal, ahí no aparecen referencias a Vietnam. En Alicia ya no vive aquí, tampoco tenemos ninguna referencia a Vietnam, aunque, por ejemplo, Alicia ya no vive aquí, está filmada en el momento en el que la guerra de Vietnam se da por terminada, pero no hay ninguna referencia. Hollywood, por su parte, todavía no está tocando el tema por una cuestión de precaución. Si bien ya renunció el presidente Nixon, que en un momento dado se convirtió en una amenaza pública, y si no, vean una película que se llama The Post, de Steven Spielberg, Los oscuros secretos del Pentágono, así le pusieron en México para que nadie la fuera a ver. Entonces, si algún día la pueden ver, pues bueno, ahí se pueden dar cuenta que Nixon se volvió en una verdadera amenaza pública. Bueno, pues entonces, la generación de los 70 va a empezar a tocar el tema de Vietnam, primero indirectamente y luego ya directamente, sobre todo cuando vienen el final de la década de los 70 y aparecen varias películas importantes. Una de ellas, Coming Home, Regreso sin Gloria, de Hal Ashby, donde vemos el caso de un veterano de guerra que regresa del combate imposibilitado de caminar, que es John Boyd, y su pareja combativa es Jane Fonda. Entonces, bueno, ahí tenemos Coming Home de Hal Ashby, Regreso sin Gloria. Tenemos desde luego la película monumento a la locura y el delirio de Vietnam, que es Apocalypse Now, de Francis Coppola, que en ese momento se quita el Ford y ya nada más es Francis Coppola, que pues bueno, Coppola le sigue metiendo mano, todavía no decide cuál es la versión definitiva, cada vez que saca un nuevo montaje nos obliga a comprarla, entonces bueno, ya tenemos como 4 versiones diferentes de Apocalypse Now, pero donde ahí está la locura absoluta, ¿no? O sea, bombardear una aldea vietnamita al ritmo de la marcha de las Valquirias, pues bueno, podría sonar muy extraño, pero así era. En la guerra del Golfo Pérsico y en la guerra última de Irak, los soldados estadounidenses torturaban a sus víctimas poniéndoles heavy metal. O sea, sí hay una utilización de tortura de la música de rock pesado, por ejemplo. Y bueno, la otra película importante, también una muy bonita película de 3 horas de duración, El francotirador, de Michael Cimino, donde vemos un grupo de jóvenes estadounidenses pueblerinos que son llevados a Vietnam y luego viene un regreso terrible, ¿no? Entonces, esas películas ya se filman a final de la década, cuando ya Vietnam está asegurado su lugar en la historia como uno de los más sonados fracasos militares de los Estados Unidos. Taxi Driver está justo en medio y no viene precisamente del trauma de la guerra, sino del trauma de un divorcio. Aquí tenemos a un egresado de la Universidad del Sur de California, Paul Schrader, un tipo protestante,
que nunca conoció el cine hasta los 15 años porque sus papás no lo dejaban ir al cine porque era pecado, y que de repente se entró a estudiar cine a la universidad, sale graduado con una tesis magistral que se ha publicado en todo el mundo, que se llama El estilo trascendental, donde analiza la obra de Ozu, Dreyer y Mizoguchi. Es un libro clásico de análisis cinematográfico, pero cuando Paul Schrader empezó a adentrarse en los terrenos del cine, pues al parecer hubo una muy seria desaveniencia con su entonces esposa, que no solamente termina el matrimonio, sino que le impide ver a su hija. Y entonces Paul Schrader verdaderamente se desmorona, y durante años, según él mismo lo ha contado, pues durante años estuvo vagando en los cines porno, en las orgías, en las partes más violentas de Nueva York, pues de manera muy consciente tratando de acabar con su vida. Pero eso lo llevó precisamente a, en algún momento dado, comprar un arma, tratar de dispararse, no lo logró, trató de dispararle a otra gente y tampoco lo logró. Y entonces cuando no funciona nada de eso que haces, de llegar a tu parte más oscura, pues te pones a hacer un guión para cine. Y ese guión para cine es Taxi Driver. Así nació Taxi Driver. Ese guión se le vendió a la Columbia Pictures, que en aquel momento hay dos productores muy importantes, eran un matrimonio llamado Michael y Julia Phillips. Y bueno, sobre todo la historia de Julia Phillips es muy interesante. Es la primera mujer productora en ganar el Oscar de Mejor Película por El Golpe. ¿Se acuerdan de aquella película con Paul Newman y Robert Redford? Produjeron también Encuentros cercanos del tercer tipo para Steven Spielberg y producen Taxi Driver. Y bueno, luego Julia Phillips tiene una historia tristísima de adicción a las drogas que la acabó llevando también a la muerte, ¿no? Entonces, curiosamente, Taxi Driver, cada vez que se le pregunta a Scorsese o a Schrader, Schrader dice, no tiene nada que ver con Vietnam, yo estaba en la depre total y me traté de autodestruir 3 años, no lo logré, entonces hice un guión de cine. Y los Phillips le acaban dando el guión a Scorsese y Scorsese queda fascinado. De hecho, Paul Schrader se ha convertido en un colaborador importantísimo. Está en el guión de Toro Salvaje, está en el guión de La Última Tentación de Cristo. O sea, en muchas de las grandes películas de Scorsese aparece Schrader como guionista. De hecho, recientemente Schrader estrenó en México película, no sé si vieron El Contador de Cartas con Oscar Isaac, es la más reciente película de Paul Schrader, que bueno, siempre se ha mantenido en una marginalidad muy extraña, es un tipo de un talento increíble, pero autodestructivo a más no poder. Entonces, bueno, si bien nos gustan mucho Mishima o ¿no? Taxi Driver o todos estos trabajos que ha hecho para cine, Schrader nunca ha despuntado, pero por una cuestión de oscuridad propia, eso nada más él lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, Travis Bickle se convirtió en un emblema de los Estados Unidos de la década de los 70. O sea, se menciona muy al principio de la película que el tipo fue dado de baja en el 73 del ejército y no puede dormir. No puede dormir. Ese es el pretexto del arranque de Taxi Driver, ¿no? Por más que trabajo, no puedo dormir. Y entonces la maquinaria mental de Travis, que funciona de una forma muy interesante, como todos los grandes personajes de Scorsese, pues es, me meto en una misión divina que nadie me pidió que hiciera, trato de hacerla bien, pero me sale mal y acabo convirtiéndome en un monstruo, ¿sí? Travis empieza siendo este personaje que siempre, fíjense bien cómo está filmada la película, siempre se las arregla Scorsese para que esté solo a cuadro. Nunca lo vemos acompañado. Incluso cuando va entre la gente va fuera de foco. Él es el único que está en foco. Y la película está filmada desde la perspectiva expresionista y la perspectiva subjetiva del propio Travis Bickle. Estas tomas desde adentro del coche donde se ven las luces como las vemos todos los que tenemos astigmatismo. Si ustedes no saben cómo vemos el mundo de los astigmatismos, vean Taxi Driver desde adentro del coche, así vemos las luces. Entonces, Travis está viendo y por eso Scorsese nos hace tantas tomas de los ojos de Travis, porque es el mundo a través de sus ojos como lo vamos a ver. Robert De Niro, que saben que es un actor del método, cuando Scorsese le ofreció el papel y De Niro quedó fascinado, pues hizo dos cosas. Una, rentó un taxi
y se puso a dar servicio de ruletero en los barrios más bravos de Nueva York, sobre todo Brooklyn y Harlem, los barrios súper bravos. Y la gente luego se subía al taxi y entonces pues te imagínate, ¿no? Que te subes al taxi y el taxista es Robert De Niro. De Niro se acababa de ganar el Oscar por El Padrino 2, el Oscar de actor de reparto. Y entonces no faltaba la gente que le decía, oiga, ¿de qué de plano le fue tan mal que anda ruleteando? No, es que voy a hacer la de taxista, entonces me tengo que meter en el personaje. Entonces cuando ustedes ven que va manejando y pita y todo, De Niro ya llevaba más de un año practicando en un taxi. La otra estrategia que usó fue ir al zoológico de Nueva York y empezar a ver a los lobos. ¿Por qué a los lobos? Por la manera en la que los lobos van buscando a sus presas. Y De Niro fue capturando la forma en que los lobos van buscando a la presa para atacarla, porque es como Travis ataca. Travis es mucho la mirada de Travis, cómo ve a Betsy, cómo ve a Iris, o sea, es todo el tiempo la mirada. De hecho, al final, para todos los espectadores que creen que esto tiene un final feliz, porque no faltan los que dicen, no, pues Taxi Driver acaba bien padre, ¿no? O sea, el tipo acabó con los malos de la película, en esa masacre tremenda que vimos. Ya no hubo balas porque el tipo se iba a suicidar y ya no hubo balas, entonces acabó siendo un héroe. Y entonces vemos cómo va y deja a Betsy a un destino en el taxi, ¿no? Y entonces vemos que Betsy se baja del coche, no le cobró la dejada, ¿no? Y entonces Solón le dice, se despiden, avanza el taxi y si se fijaron bien, De Niro mueve tantito el espejo y la mirada otra vez se vuelve la mirada del lobo. Es decir, la máquina, la bomba de tiempo empieza a correr otra vez. Y encontrará seguramente alguna otra niña prostituta que liberar sin que se lo pidan. Y a lo mejor en esta sí lo matan, porque es lo que finalmente Travis está pidiendo a gritos. ¿No? Eso es lo que Travis realmente quiere. Y eso era lo que Paul Schrader quería en la vida real. Paul Schrader andaba viendo quién le hacía el favor, así como en El sabor de la cereza de Kiarostami, a ver quién le hacía el favor de suicidarlo, porque él no podía. Y entonces Travis empieza así. De hecho, ya no dejamos el correr hasta el final, pero la música de Bernard Herrmann, al final de Taxi Driver, vuelvan a verla completa y luego ven la escena final. Cuando terminan los créditos y se ve otra vez el paisaje urbano, para todos los fans de Hitchcock hay un regalo. La partitura se termina y entonces hay las famosas 3 notas de Psicosis. Tun, tun, tun. Vuelvan a ver Taxi Driver. O sea, Bernard Herrmann está diciendo, esto no se acaba aquí. Bernard Herrmann, que comenzó su carrera musical con El Ciudadano Kane, la va a terminar con Taxi Driver. La última grabación que se hizo de la música se hace la Navidad de 1975, cuando la película se está terminando. Todavía habla Scorsese con él esa noche, la Nochebuena del 75, y unas horas después Bernard Herrmann muere en su casa, ¿no? Entonces este trabajo póstumo con este saxofón bellísimo que vamos escuchando en toda la película, pues también provocó que surgiera una nueva corriente que se llama y nace con Taxi Driver, el neo-noir, el cine negro que viene de los 40 y que se murió en los 50, de repente la generación de los 70 lo retomará Polanski con Chinatown, Scorsese con Taxi Driver, y bueno, tenemos una película de cine negro en todos los sentidos. Tenemos este personaje solitario, tenemos este diario de el diario de un loco que va preparando todo este escenario donde finalmente pues vemos la masacre tremenda que organiza. Masacre que si ustedes se dieron bien cuenta, porque la copia estaba bastante bonita, la masacre se baja el color y eso fue una petición de Columbia. El estudio cuando vio la escena de la masacre todavía sin editar, le dijo a Scorsese, bájale el color porque eso en color de toda la película normal se va a ver horrible. La gente se va a salir del cine. Y bueno, Scorsese con una pequeña concesión a los Phillips, cuando ustedes ven que entra Travis al edificio, el color de la película se degrada muchísimo y la sangre de hecho se ve naranja, no se ve roja.
como ya la habíamos visto en otras escenas, ¿no? Y bueno, todo este entorno de una Nueva York mugrosa, violenta, con estos negros que están amenazantísimos durante toda la película, pero que es algo que Scorsese dice, era un pleito real. O sea, la comunidad afroamericana iba tomando presencia y todos los demás los veían como una amenaza. Entonces, dice Scorsese, eso era absolutamente real. De hecho, una película como Taxi Driver en el 2022 no se podría filmar, porque te llegarían demandas de discriminación de todo mundo. Dice Scorsese, no, en aquel momento podíamos hablar y podíamos retratar esta Nueva York, que el 80% de la película está filmada en las calles reales. Metían la cámara dentro del taxi y empezaban a filmar. Entonces, esos pleitos callejeros que vieron, esas prostitutas que vieron, esos padrotes que vieron son reales, no son extras de la película. Claro, la única protagonista es Jodie Foster, que tenía 14 años cuando hizo esta película. De hecho, ella siempre ha contado la anécdota de que cuando preparaban la escena, las escenas de Iris y Travis, De Niro se la llevaba a una especie de VIPs, ¿no? Y entonces empezaban los dos a preparar las escenas. Y dice Jodie Foster, si no hubiéramos sido actores, alguien hubiera hablado una patrulla para decir qué hace este señor con una chamaquita, y sobre todo diciendo las cosas que dicen, porque empezaron a ensayar los diálogos. Entonces, bueno, Jodie Foster está maravillosa como esa especie de Lolita, ángel, ¿no? Y como también, hablando de esa psique dañada que tiene Travis, pues como también retrata a las mujeres, que eso también es muy del Scorsese de los 70. Está esta Cybill Shepherd, esta Betsy inalcanzable, diosa rubia, y está la niña prostituta de este lado. O sea, los dos extremos que se tocan, ¿no? Y una vez que la mujer inalcanzable no se puede alcanzar, Travis se va hacia acá. Y entonces ahí encuentra el foco para cometer ese asesinato que desde su punto de vista es un acto de venganza y de limpieza social. Porque eso es lo que hace Travis, ¿no? Y así es como lo entiende la sociedad en la película, porque lo acaban condecorando, acaba siendo un héroe. Pero un héroe a qué costa de esa masacre terrible que acabamos de ver, ¿no? Entonces, si bien solamente se hace una referencia a Vietnam al principio de la película, todo el tiempo la casaca que lleva Travis es la casaca de los Marines. Entonces es una película donde Scorsese muy sutilmente dice, este es un producto de Vietnam, este personaje es lo que nos deja esta guerra, y justo después de Taxi Driver vendrán ya las películas que hablen abiertamente del tema, mostrando todo como un fracaso terrible, ¿no? Creo que el único que filmó una película a favor de la guerra de Vietnam fue John Wayne con Los Boinas Verdes, que es una película infame. Y fuera de ahí, pues bueno, todas las versiones y las visiones de Vietnam son así. Vietnam tiene algo, yo lo platicaba con Alberto, cuando íbamos armando el ciclo, yo venía en un camión de Guanajuato para acá, y entonces le iba yo mandando unos textos, ¿no, Alberto? Y bueno, Vietnam tiene algo a diferencia de todas las demás guerras. Vietnam es una guerra donde la principal víctima es la inocencia del combatiente. Vean, eso en la Primera Guerra Mundial no está, en la Segunda Guerra Mundial no está, porque estamos luchando contra el fascismo, ¿no? Pero en Vietnam, ¿contra qué peleas? Entonces, la gran mayoría de películas sobre Vietnam, sean Cara de Guerra de Kubrick, Pelotón y Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, o estas películas que mencionamos, ¿no? Apocalypse Now, o Regreso sin Gloria, o El francotirador, son películas donde la principal víctima es la inocencia de los combatientes. O sea, después, ¿se acuerdan del francotirador? Después de una escena como la de la ruleta rusa, ¿se acuerdan de esa escena con Robert De Niro? Que lo tienen preso unos vietnamitas y a él y a Christopher Walken los ponen a jugar ruleta rusa. Y entonces al que le toque la bala, le va a tocar la bala, y bueno, De Niro logra reaccionar y masacra a todos los vietnamitas. Pero después de una experiencia de esas, ¿cómo puedes quedar cuerdo? Pues te tienes que convertir en un Travis, que también juega Scorsese con este asunto de la urbe, del anonimato. O sea, Travis es una parte de Nueva York, y como decía alguna vez Scorsese, ¿cuántos Travis hay sueltos en la calle? Que se creen ángeles vengadores y provocan esas masacres que
desde su cabeza es algo perfectamente de un justiciero, ¿sí? Eso es lo padre de Taxi Driver, ¿no? Es una película muy hija de su tiempo, pero que no envejece. O sea, ahora con la soledad que vivimos, ahora con el distanciamiento de comunicación que tenemos, aunque estemos más comunicados que nunca, aparentemente, hay muchos Travis allá afuera. Súbanse a unos Uber. Y si hay unos Uber que dices, híjole, qué bueno que me bajo rápido, porque si no, no, sí los ves como muy raros, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, con eso abrimos la conversación aquí en presencial y también a los amigos, ahí están los amigos allá en el Zoom, así que le paso el micrófono al doctor Alberto Montoya. Muchas gracias, Pepe. Un aplauso para José Antonio. Bueno, vamos a tener que alternar las participaciones con los que están aquí, con los que están en Zoom. Les recuerdo, para los que están en Zoom, hay que anotar su nombre, simplemente con eso, o poner por escrito, quiero participar, y les daremos la palabra en el momento que les toque su turno. Entonces, pues bueno, vamos con alguien de aquí, quiere, a Mario. Ven acá. Ah, quería hacerte una pregunta, José Antonio. Ahorita que dices sobre vengadores y limpieza pues, de gente que anda en la calle, me vino en la memoria Charles Bronson y las películas que hicieron de Magnum, 40 y tantos. Sí. ¿Esto fue posterior o tuvo alguna influencia esta película? Bueno, en el caso de las películas que menciona Mario, son la famosa serie de Dead Wish, conocidas en México como El Vengador Anónimo 1, 2, 3 y 4, llegó hasta la 4. Pero bueno, obviamente, sí, Nueva York es una ciudad muy violenta en esos momentos. O sea, estamos hablando de los tiempos pre-Rudolph Giuliani, cuando se hizo la famosa ley de tolerancia cero, y que al primer pelado que hiciera algo, ¡pum!, se lo tronaban en la calle. Y bueno, Nueva York con Rudolph Giuliani fue que tuvo un renacer muy importante. Pero sí, en los 70 no podías andar en Brooklyn, no podías andar en Harlem. O sea, era muy grueso el asunto. Entonces, Vengador Anónimo en buena medida es como una cruza entre la idea de Taxi Driver, de que, bueno, aquí, en el caso de, bueno, es que Vengador Anónimo hay una venganza de por medio. O sea, hay estos pandilleros que violan y masacran a la familia del protagonista, y Charles Bronson se dedica a exterminarlos uno por uno. Pero en ese caso hay una venganza. Aquí, ¿qué venganza tendría Travis? Ninguna. Esa es una gran diferencia. Y allá estás jugando más con el thriller policíaco, ¿no? Y además, en cuanto pasas a Vengador Anónimo 2, ya se vuelve una pachanga, porque entonces, pues ya, hora de que se va a vengar, ¿no? Pues le encuentran de qué, porque finalmente se vuelve una fórmula. Taxi Driver no es una fórmula, al contrario, se los cuento, hay muchos loquitos que luego uno conoce en la vida, que esta película dicen que es su filosofía de vida. Y dices, pero ¿ya la viste? ¿En serio? ¿Ya? ¿Y si le entendiste? No, es que sí, es que yo soy así. Dices, no, pues qué padre, ¿no? Qué buena onda. Órale, padre. Pero no, o sea, Vengador Anónimo es otro tipo de cosa, es más genérico, más policíaco. Y bueno, Charles Bronson, pues es héroe de acción. Entonces, tampoco podemos esperar algo muy serio, ¿no? Es más de explotación que de otra cosa, ¿no? Y sí, de la implantación del Estado fascista tipo Harry el Sucio. No puedes con la criminalidad, ponte más arriba de la criminalidad y rompe todas las reglas. Si el criminal, el sistema judicial lo protege, mata al criminal y prívalo de un juicio justo. Eso es lo que pasa en Harry el Sucio, y eso es lo que pasa en El Vengador Anónimo. Se supone que porque la policía no hace nada, realmente ni acude a la policía. Él agarra la pistola y vámonos, ¿no? Muy bien. Pasa lo mismo con el personaje del Guasón, Exacto. ¿no? Que muchas gentes se les volvió como un ídolo, ¿no? De repente veíamos a la gente disfrazada, ¿no? Como el Guasón, se vuelve su héroe, ¿no? Y tiene mucho de Taxi Driver. Sí, bueno, es un psicópata que ha crecido
en una sociedad pues que lo ha maltratado toda la vida, desde la familia que tiene, que no puede insertarse en lo social, ¿no? Y aquí vemos un poco ese mundo en el que está Travis, ¿no? Estos bajos fondos, donde pues es una sociedad, donde no es sociedad, es la violencia pura, ¿no? No es tan distinto, bueno, yo sé sí es muy distinto a la situación de guerra en la que estuvieron los americanos, ¿no? Esto que tú dices de cuál era el sentido de esa guerra es muy importante, ¿no? Porque yo creo que ya desde que los mandan allá, ya hay un acto de locura, ¿no? De engaño, ¿no? De utilización, de ponerlos ahí como en sacrificio, donde pues desde ahí ya están siendo traicionados por su gobierno, seguramente por sus superiores, ¿no? Y bueno, está en un ambiente tan hostil, tan violento, pues el personaje está actuando todo el tiempo como si siguiera en la guerra, ¿no? Hay momentos donde parece que intenta establecer un lazo social, como cuando quiere seducir a la mujer, pero pues lo hace todo mal, ¿no? La lleva a ver una película porno, ¿no? Y de repente quiere reivindicarse con la niña, con Jodie Foster, eh, ahí aparecen sentimientos buenos en él, ¿no? Pero al mismo tiempo ya está actuando esa maquinaria destructiva, ¿no? El insomnio, pues yo creo que es algo que va llevando a la gente a la ruptura del lazo social, a la locura, ¿no? Sí, de hecho, rápido les cuento que un tipo se obsesiona con el personaje de Jodie Foster en Taxi Driver y le empieza a mandar cartas y la empieza a acosar y Jodie Foster se logra defender, pero luego ese es el tipo que atenta contra el presidente Reagan en la calle. Es el que le dispara a Reagan. Entonces Taxi Driver se acaba convirtiendo como en algo real ahí, ¿no? Bueno, ¿quién más? De la gente que está en Zoom, ¿alguien quiere participar? Anoten su nombre con toda confianza. O le damos la palabra a alguien más por acá. ¿Sí, alguien más por aquí? Sí, Esperanza. La siguiente es cómo yo he visto 3 veces o 4 esta película y evidentemente uno va viendo cosas muy distintas. A mí me pasa que hoy me asusté más de esta película que las veces anteriores, porque empecé a ver el mensaje que tiene para los americanos en particular, que es muy, muy difícil de tolerar. Yo creo que es una película muy difícil de entender. Tiene muchas versiones que uno puede ver. Y eso me parece porque por mi incapacidad a veces, cuando la vi allá al principio, me asustaba de otra manera. Ahora me asusta por el mensaje social brutal que tiene. Ahora me la veo como algo que nos tiene que hacer comprender que estamos frente a una situación que tenemos que luchar para que la sociedad no destruya a la propia sociedad. Que creo que algo de eso es el mensaje de esta película también. Gracias, Esperanza. Quiero resaltar que una parte fundamental en la película, por favor, espero que estén de acuerdo conmigo, es cuando le pregunta el candidato qué es lo que haría. Después de pensarlo mucho, dice, pues, tirar todo a la basura porque esta sociedad es una verdadera porquería. Entonces, eso había que llevarlo al momento actual, porque con esto de la OTAN,
y toda el ansia de los gringos de fomentar la guerra, pues ¿qué cosa es sino una porquería? Yo digo que es una parte fundamental de la crítica social y en ese sentido quisiera yo oír tu opinión. No, por supuesto, o sea, esta es una película de esas que por eso se vuelven clásicos, porque cambia el contexto brevemente, pero la idea y el mensaje se sigue manteniendo perfectamente bien escrito por Schrader y perfectamente bien interpretado por Scorsese y por De Niro, que son, digamos, los tres creativos más importantes, ¿no? O sea, por eso les decía yo, ¿cuántos Travis hay en este momento funcionando como bombas de tiempo, esperando este momento como de destacar, ¿no? Si entendemos también que este es un mundo donde no había celulares, no había redes sociales, ahora muchos de estos locos de los tiroteos en Estados Unidos lo hacen por salir en las redes sociales, por subir seguidores. Hay gente que provoca una masacre y sus seguidores en Twitter se duplican. Estamos hablando ya también de un mundo que está más conectado, por eso les decía yo que estamos más conectados que nunca, pero también estamos más solos que nunca. Y, por ejemplo, esta película, pensando en lo que nos pasó durante la pandemia, pues también generas esta misma sensación de, ahí ya no era de que el mundo fuera una porquería, era de que quién sabe quién se iba a salvar y quién iba a llegar hasta el final. A los que nos dio Omicron en enero, pues nos salvamos toda la pandemia y nos tocó aparentemente la suavecita, ¿no? Pero sí esa sensación que deja Taxi Driver de que el mundo no sirve, y como todo está, eso es bien importante, todo está narrado desde los ojos de Travis. En eso Scorsese es muy claro. De ninguna forma estamos viendo un interlocutor que no sea Travis que nos cuente la historia. Él ve el mundo así y él lo considera así. Pero estamos viendo que esta máquina de matar, lo que está pidiendo a gritos es que alguien lo mate. Eso es lo que quiere Travis. Ya quiere descansar, ya no quiere seguir con ese insomnio brutal que tiene. Pero le salen mal las cosas, ¿no? Y se acaba convirtiendo en un héroe porque acaba rescatando a una niña y acaba matando a tres gang mafiosos, como le ponen ahí en el periódico, ¿no? Mafiosos. Bueno, sí, pero ¿y luego qué? Viene una nueva misión y a lo mejor en esa ya Travis logra que alguien lo mate, que es lo que finalmente está pidiendo a gritos, ¿no? Pero por eso la película no envejece nada. Y al contrario, películas como El Guasón se toman de Taxi Driver y en muchos sentidos la película es súper scorsesiana, ¿no? Con otro, digo, finalmente es Batman, es el mundo de Batman, pero aquí esta es la raíz del Guasón y esta es la raíz de todos los sociópatas de la historia del cine que hemos visto, ¿no? Digo yo. Sí, momento. Sí, muy interesante esto que dices, Pepe, y la intervención de Valentín, porque nos lleva a preguntarnos, ¿no? Esto que decía Esperanza también, ¿en qué mundo estamos? Y cómo esta película, como dice Pepe y Esperanza, no han envejecido. Uno escucha eso y dice, pues eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Podría decir que era profético, pero no, era lo que sucedía y lo que ha sucedido desde hace tantos siglos, ¿no? Esa violencia. De repente uno escucha el discurso del político, ¿no? Que aparece como alguien, como, sí, en esas promesas de campaña, ¿no? Que va a acabar con la corrupción, que es lo que el pueblo tiene la voz y va a decidir, que todo va a cambiar, que va a haber empleo, etcétera, etcétera. Pero también escuchamos otro tipo de propagandas en la actualidad. Por ejemplo, ayer las noticias decían, ya se está preparando Donald Trump para el regreso, ya está en precampaña. Y entonces una de las cosas que dice es, pues yo voy a lanzar misiles desde Estados Unidos contra los narcotraficantes, contra los laboratorios mexicanos, de donde producen la droga, ¿no? Eso implica una guerra, pero
pero es ese tipo de mensajes. ¿Cuántos Travis van a decir, yo voto por él? Los que asaltaron el Capitolio. Todos los hijos de Mad Max que se fueron a meter al Capitolio son eso, claro que sí. O sea, nada más hace falta que les prendas una mechita y se explotan, ¿no? Sí, entonces, digo, una cosa son este tipo de locos que se quedaron y siguen en la guerra, ¿no? Que han sido traicionados por su grupo, por su comandante, por la sociedad. Generalmente no son aceptados, ¿no? Y viven bajo el trauma, ¿no? Hay un efecto ahí del trauma que en la sociedad no les ayuda a recuperarse, ¿no? Al contrario. Entonces, sí, esta película es muy actual y cuando podemos pensar en la guerra, pues podemos pensar en muchas pequeñas guerras que se dan en todos lados, ¿no? En la sociedad en que vivimos, ¿no? A veces, podemos decir, ay, qué bueno que no somos ucranianos, que no nacimos en Ucrania, pero también en muchos otros países dice, yo ya me quiero ir de aquí, ¿no? ¿Dónde se puede vivir más o menos en paz, ¿no? Con cierta cordura a nivel de la sociedad, ¿no? En fin, pues vamos a ver si alguien quiere participar de los que están. La señora quiere participar. Nada más comentar que me parece que la descomposición social que aparece en la película, la descomposición social y política, tiene que ver con toda esta respuesta también a la situación que en ese momento estaba imperando en Nueva York y en muchas partes del mundo, ¿no? Toda la parte de las drogas, de las armas, de toda la situación demagógica que no era democracia, sino una demagogia que se estaba dando en esas promesas de los políticos que no eran cumplidas, ¿no? Nada más en donde todos los sociópatas están únicamente como Travis representando una parte de la descomposición, pero lo que está viendo Travis es todo esto que le ha afectado a él, ¿no? Gracias. Bueno, solamente comentar que el hecho de que es una película que no envejece y el tema es un tema que siempre será vigente, me parece que es porque toca un punto medular, ¿no?, del ser humano, que es justamente que somos el ángel y el demonio, ¿no?, al mismo tiempo. Quiere decir, o erigirse en juez o victimizarse, siempre en aras de buscar eso, lo mejor, la justicia. Me parece que bueno, es algo que está presente en el ser humano. Unos más, otros menos, unos llegan a unas consecuencias últimas, pero habla de ¿no?, de este fondo tan común, digamos, ¿no?, del ser humano, ¿no? Gracias, Josefina. Si quieres venir acá, aquí frente a la cámara. Gracias. Bueno, me llamó la atención de cómo él diseñaba sus actividades como si fuera un ex soldado, como una misión, donde practicaba, se entrenaba y buscaba pues hacer las cosas como un soldado. Y va y ataca como si fuera un soldado, como si fuera una misión. Pero dentro de eso, dentro de su pensamiento, tenía un principio de ética. Él quería barrer toda la basura, como él lo dijo, y tenía pues su principio de justiciero y de salvador, de llegar por la niñita esta que él creía que estaba como medio secuestrada y salvarla. Y hacer una función pues tipo casi mesiánica, casi de justiciero salvador. Pero me pregunto, dijiste que hay muchos Travis por ahí sueltos.
Y sí lo creo, ¿no? Y sobre todo con una idea de querer tener algo de fama, porque a él le cambia la cara al final de la película. Está muy satisfecho y me gustó tu comentario, esa mirada como que buscaba volver a la acción. Y definitivamente yo creo que fue tan gratificante que él buscaría volver a hacerlo. Pero mi pregunta, ahora sí que moral es, allá había exsoldados, etcétera. Y nosotros aquí en Latinoamérica y en México, pues no tenemos esas guerras y esos exsoldados, más bien tenemos cárteles y pandillas. Entonces, si allá tenían el pensamiento o tienen el pensamiento de ser como unos justicieros salvadores, pues me cuestiono un poco qué habrá en la banda de los pandilleros de por acá y sobre todo en los salvatruchas y pues tanto pobre inmigrante que viene a buscar otra vida, pero muchos de ellos son hijos de aquella guerra del Sendero Luminoso y de muchas otras guerrillas que tuvieron. Entonces, en su mente, ¿qué habrá? ¿Un justiciero o un poderoso narco? Mira, yo creo que lo que hay es alguien que busca una chamba. O sea, la mayor parte de los sicarios, de los narcos, de la gente que está en estos negocios es una chamba. Y puedes haber torturado a alguien en la tarde y llegar a tu casa y abrazar a tus hijos en la noche. O sea, finalmente es la supervivencia, ¿no? Finalmente es la supervivencia. Aquí, por ejemplo, el personaje dentro de esto mesiánico que mencionas, ya ni siquiera le preocupa el dinero. O sea, él no está haciendo esto por dinero, lo está haciendo por una cuestión de que no puede matarse solo y está buscando quien lo haga, ¿no? Y así se va el dinero, ya no importa, ahí ya, como en Psicosis, ¿no? Cuando dice el psicólogo al final, dice, esto no se hace por dinero, ¿eh? Aquí olvídense de los $40,000 y no. Exactamente igual en Taxi Driver, ¿no? O sea, este cuate es un ángel vengador y en su cabeza es un ángel vengador y nunca Scorsese nos dice lo contrario, porque a fin de cuentas está siguiendo el guión de Paul Schrader, ¿no? Que no creo que Paul Schrader se haya sentido un ángel vengador, pero logra crear uno muy interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, de alguna forma, Paul Schrader, a pesar de que hay algo oscuro en él, como tú dices, él logra a través de la creatividad, de la escritura, logra hablar de la violencia, de su violencia también, todo eso que está ahí como no sabemos su historia, su genealogía, qué pasó con sus ancestros, de dónde viene todo ese malestar, ¿no? Todo de esa pulsión mortífera que puede haber en él, pero él logra construir algo creativo que nos va a llevar a una reflexión. Yo creo que eso es lo valioso de estas películas. Hay quienes se identifican con Travis y otros, pues aquí, por ejemplo, lo utilizamos estas películas para pensar sobre la sociedad en la que vivimos y cómo estos locos, o sociópatas, psicópatas, pues son producto de la sociedad en la que participamos todos, ¿no? Que ahora que hablas de los maras salvatruchas, ¿no? Que ahorita hay una cacería de brujas sobre ellos, parece que los meten en calabozos y están todos hacinados. Se están tratando de quitar los tatuajes porque son lo que los identifican. Aquí el personaje de Travis no tenía ningún tatuaje, no era el tiempo, no era la moda. Hay una transformación. O sea, si hay una transformación física, se pone en forma, se hace el moicano, o sea, de alguna u otra forma es como una preparación para el combate, ¿no? Lo que hace. Pero sí hay una transformación de cómo lo vemos al principio al final, ¿no? Sí, hay varios momentos, ¿no? Pero sí se va ejercitando para la guerra, ¿no? Es como salió de la guerra, sobrevivió a la guerra, pero en realidad sigue en la guerra, ¿no? No ha terminado la guerra para él, no encuentra la posibilidad de recuperación del lazo social, ¿no?
puede ser algo tan traumático que muchas veces los excombatientes pues se van deteriorando, muchos se vuelven alcohólicos, o acaban pues siendo francotiradores, ¿no? Porque es el lugar al que son puestos, ¿no? Y que las sociedades están produciendo ese tipo pues de personajes con tanta violencia, con tanta desestructuración psíquica, ¿no? De valores sociales rotos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar por hoy. Pues es la primera función. Vamos a tratar de tener una mejor cámara, porque ya nos pusieron que se ve muy borrosa, pues sí está un poco lejos, no tiene muy buena definición, pero pues esperemos también que la gente que está allá, si nos ven borrosos, pero hablamos, se nos escucha, y eso es lo importante. Pues de todas maneras agradecemos su presencia, su participación. La próxima semana vamos a tener una película muy interesante. Va a participar el doctor Alejandro Pelayo, con su película Miroslava. Es muy interesante la película. Ya tiene 30 años esa película. Yo le comentaba a él que también el Cineclub tiene 30 años. Entonces, pues, ahora que la volví a ver, me pareció súper interesante para pensar todo el tema de la melancolía, y los efectos de la guerra, porque ahí se pueden ver los efectos transgeneracionales, porque ella es sobreviviente de la guerra, pero no todos en su familia lo pudieron hacer. Entonces, es muy buena película, muy interesante, y pues la va a comentar además el director de la Cineteca Nacional y el director de la película. Entonces, pues esperemos que estén aquí con nosotros. También pues la gente que está a la distancia en Zoom nuevamente nos acompañen, y pues muchas gracias